Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Gala Díaz Langú, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el think tank conocido como CIPEC. Gala, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por recibirme. Para empezar, ¿qué es y para qué sirve un think tank? Bueno, CIPEC es una organización apartidaria que trabaja para que tengamos mejores políticas públicas, para que las políticas públicas, en definitiva, tengan un mejor impacto, que tengan más impacto y que mejoren la calidad de vida de las personas y podamos vivir en un país que sea más desarrollado, más democrático, más equitativo. ¿Cómo una organización no partidaria trabaja en esos ámbitos y con esos objetivos que luego en la práctica se tienen que instrumentar desde las instituciones políticas a las que acceden quienes se postulan en elecciones o quienes ocupan cargos a partir de su filiación partidaria? Es una muy buena pregunta. Desde CIPEC trabajamos con todo el espectro político y partidario y tenemos muy buenos vínculos con todos los colores políticos en ese sentido. Y el foco de lo que tratamos de hacer es enfocarnos en las políticas que sí tengan mejor y mayor impacto. Entonces, tratar de identificar dónde están esas políticas y qué se puede hacer independientemente de quién las tenga que implementar. Hay muchas políticas que trabajamos con los gobiernos nacionales, en distintos momentos de la historia argentina, y veces que trabajamos con los gobiernos subnacionales. Y un rasgo creo que es diferencial de lo que tratamos de hacer en CIPEC, que lo tienen muchos think tanks también en otros países, es tratar de mirar más allá del momento presente, ¿no? Y de la actual gestión de gobierno, y tener siempre una mirada puesta más en el largo plazo, ¿no? En cuáles son los problemas estructurales, cuáles son los desafíos que se vienen a futuro, como por ejemplo el envejecimiento poblacional o el cambio tecnológico, la crisis climática. Bueno, muchos de esos ya están acá, pero tratar de anticipar cuáles son las implicancias de esos desafíos y cómo podemos hacer para que hoy las políticas públicas estén lo mejor preparadas para esos impactos y que podamos tener una Argentina ojalá más desarrollada, más inclusiva y más sostenible en el futuro. ¿Qué tan receptiva a esa investigación, ese trabajo que se hace desde una organización como CIPEC es la cultura política argentina en particular, pero imagino que tal vez con algunos rasgos comunes con América Latina en general? Bueno, hay un desafío quizás importante en cómo se plantean partes de estas discusiones en nuestro país. Argentina es un país que está muy habituado a tener una sociedad civil muy activa, y es un sistema político relativamente abierto a, si que se quiere, incorporaciones más externas de lo que es el sistema político, digamos, puramente estatal. Entonces ahí hay, creo que varios puntos de entrada, y es una sociedad bastante permeable en ese sentido, nuestra cultura política a los distintos asuntos que puedan haber. Eso no quiere decir que los procesos de política pública en la Argentina estén diseñados habitualmente para incorporar las investigaciones, ¿no? Lo que tratamos de hacer desde CIPEC siempre es ser un puente entre el mundo más de la ciencia, de las investigaciones, y el puente de la política pública, y tratar de informar las políticas públicas de la mejor manera posible, con la evidencia de qué funciona, qué no funciona, o las evidencias. Hay muchas veces que la evidencia no es contundente, entonces entender cuáles son los posibles impactos y cómo eso puede informar decisiones que luego, por supuesto, tienen que ser sí o sí políticas. Uh-huh. Gala, ¿qué significa la expresión pisos de protección social? Bueno, los pisos de protección social son garantías básicas. Esto quiere decir derechos básicos que tenemos las personas, y que deberían, de alguna manera, deberíamos tener acceso a ellas para tener un nivel de vida digno. Esto hace referencia sobre todo a garantías en términos de ingresos, tener un ingreso básico, ya sea a través de una participación en el mercado de trabajo, o para aquellos que no es posible insertarse en el mercado de trabajo. Recordemos que en particular en este momento tenemos un
mercado de trabajo en contracción, donde todavía se destruyen puestos de empleo en vez de crearse, es difícil eso. Entonces, para aquellos que no pueden insertarse, ¿cómo se garantiza ese ingreso para que no caigan en situación de pobreza? Y también otros servicios y bienes básicos que hacen a esa calidad de vida. Ahí hay distintas definiciones, hay países que hacen definiciones de los pisos de protección social, incluyendo cuestiones como salud, otros incluyen cuestiones como hábitat, educación, a veces también se incluye en este marco, aunque es un derecho, por supuesto, separado, pero son garantías básicas que deberían, de alguna manera, garantizar una calidad de vida según el marco normativo de cada país. En Argentina tenemos un marco normativo bastante amplio en términos de derechos sociales, por suerte, y eso hace que nuestro piso de protección social deba ser bastante robusto, ¿no?, para garantizar esos derechos básicos. ¿Qué lugar ocupa en esos pisos de protección social el acceso a Internet y la educación para el mayor aprovechamiento individual y social de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Es un punto clave ese, José, porque en contextos como el actual, creo que algo evidenció muy claramente la pandemia generada por el COVID-19, que es que hoy en día la tecnología en general y la digitalización en particular es un componente que habilita el acceso a otros derechos, como la educación, como el trabajo, en muchos casos, como la salud incluso, con lo cual cerrar esa brecha digital que hoy en Argentina está tan presente es clave, no solo en sí mismo para acceder a la tecnología como un bien y un servicio clave en sí mismo, sino como habilitante también para otros derechos. Y esto implica una inversión importante en infraestructura, obviamente para cerrar la brecha digital, sobre todo en lo que es el AMBA y los grandes conurbanos de algunas pocas ciudades respecto del resto del país, pero también en lo que es en la posibilidad de usar esos dispositivos. O sea, no solamente de tener acceso a esos dispositivos y que haya internet, por ejemplo, disponible de buena calidad, sino también en qué se hace luego con eso y qué uso se le da para acceder a distintos bienes y servicios. ¿Y cuáles son, hablamos en esta breve conversación, vos fuiste enumerando como grandes capítulos, ¿no?, que uno ya sospecha que cada uno de los cuales luego tiene una profundidad seguramente importante en lo educativo, en lo social, en la infraestructura y demás, pero imagino que hay algunas condiciones básicas para poder trabajar sobre todo eso en un país, ¿no? Y tiendo a pensar en lo macroeconómico, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones básicas sobre las cuales uno puede decir, bueno, ahora voy a empezar a construir y no se me va a mover el piso, no se va a correr de vuelta a la meta, voy a poder empezar a construir sobre eso? Si las tuvieras que enumerar, imagino que lo macroeconómico está, pero también creo que seguramente hay otros elementos. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo, José, que esa pregunta no la puedo responder yo, creo que sería un acto de soberbia imposible. Sí creo que es algo que debe responder la dirigencia en su conjunto de la Argentina, no solo la dirigencia política, digamos, que hoy tiene cargos en el sector público, en distintos poderes, en distintos niveles de gobierno, sino también la dirigencia en un sentido más amplio, ¿no?, el sector privado, sindicatos, movimientos sociales, medios, la cooperación internacional, la sociedad civil también, pero como un actor más en ese conjunto, y creo que en Argentina tenemos un debe en ese sentido, ¿no?, de darnos estos espacios para tener estas discusiones, ¿no?, de consensuar, o por lo menos identificar dónde están los disensos, en cuáles son estos factores habilitantes a un mayor y mejor desarrollo, y desde CIPEC, que justamente tenemos diálogo con estos distintos actores y de una manera plural y apartidaria, estamos proponiendo tener estas discusiones con una excusa que es el aniversario de los 40 años de la democracia, que se van a cumplir por primera vez de manera ininterrumpida en el 2023, tratando de, no solo de hacer el balance, que creo que es inevitable, pero sobre todo de pensar qué país queremos para los siguientes 40 años de democracia, en esta clave, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy distinto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde están los tornillos que hay que ajustar para poder tener una estrategia de desarrollo que nos conduzca a una Argentina más sostenible, más inclusiva,
más desarrollada. Hoy en Argentina tenemos el mismo PBI per cápita que en 1986, tenemos la misma distribución de ingreso que en 1980. Hay siempre, en los últimos 30 años, tuvimos siempre un cuarto de la población en situación de pobreza. Hoy es casi la mitad de eso. Pero estas deudas no ocultan las grandes victorias también que nos deja estos 40 años de democracia, en términos obviamente democráticos y civiles y de derechos básicos, pero creo que estamos en un momento en el cual podemos darnos estas discusiones y subir la vara y ver cómo podemos salir de esta crisis que hoy es tan amplia y tan profunda, de una manera que nos permita eventualmente tender un camino más sostenible hacia una Argentina mejor. Y en ese objetivo, ¿no?, en el que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sería muy extraño que alguien esté en desacuerdo con esos objetivos de desarrollo, de inclusión, ¿cuánto vale la pena o es necesario mirar experiencias de éxito en el mundo y cuánto combinarlo con tal vez capacidades locales en el sentido de iniciativas locales, de experimentos o experiencias positivos locales en un país tan grande como la Argentina, tan diverso, con tantas realidades provinciales o regionales tan diversas? ¿Qué balance debe hacerse? ¿Hay que mirar más afuera, hay que mirar más adentro? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Hoy en día, y justo por ahí estos años de pandemia, son tan compartidos los problemas que enfrentamos que se pueden sacar lecciones. Hoy a la mañana, justo en una reunión sobre educación, discutíamos cómo en Nueva York cerraban algunas clases para tener las clases en la vereda o en la mitad de la calle y permitir que quizás esa innovación que se hizo ahí se podía hacer en otros lugares y cuestiones así, pero asimismo después también, no sé, está en Capitán Sarmiento, hubo una innovación impositiva que también es muy posible escalar a otros municipios de la provincia de Buenos Aires o incluso a nivel nacional, y creo que es una combinación de ambas cosas, de no quedarnos en el parroquialismo de mirar solamente la política doméstica, pero tampoco ignorar que nuestra política doméstica tiene un montón de factores que son ricos y que se pueden escalar y los visibilizamos más. A veces también nos falta esa introspección de una manera más crítica y ver qué es posible rescatar, y siempre, en cualquiera de ambos casos, contextualizar, ¿no? Ver por qué fue posible eso en determinado caso, qué capacidades se necesitan para implementar eso, quiénes son los responsables, qué recursos se necesitan, y ese tipo de ejercicios son los que solemos hacer en CIPEC, y nos sentimos bastante cómodos haciendo ese ida y vuelta entre estos debates más domésticos y esos debates más internacionales, que también se benefician mucho a veces de las experiencias que tenemos en Argentina, ¿no? de llevar y de enmarcar de manera distinta ciertos debates, que no es lo mismo pensar el futuro del trabajo en Alemania que pensar el futuro del trabajo en Argentina, y este ida y vuelta es lo que solemos también hacer en CIPEC. Gala, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, José. Hablábamos con Gala Díaz Langú, directora ejecutiva de CIPEC, y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.